Buenas a todos, soy Alejandro de León y esta es mi segunda reseña de libros que que persigan valores liberales. Pero bueno, por dar una explicación extra, voy a elegir siempre libros que obviamente que intuitivamente no parezcan libros liberales o que no haya consenso. O sea, siempre pongo el mismo ejemplo. No hace falta que reseñe Camino a la Perdición, todo el mundo entiende que es un libro liberal o El Manantial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la primera reseña fue El Quijote, en la que hay bastante debate si es un libro liberal o casi pues clerical o militar. Eh, y bueno, este segundo libro que quiero reseñar es La vigencia del manifiesto comunista de Zizek. Zizek, declarado marxista y azote del liberalismo en redes sociales y a través de sus libros, eh, básicamente en este libro pone en bandeja al liberal por qué, digamos, por qué el manifiesto comunista perdió vigencia. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dice. O sea, el manifiesto comunista al final, si lo revisamos en dos puntos de vista, lo primero que dice es que necesitamos una revisión del capitalismo, vamos a decir, del sistema productivo capitalista, porque la burguesía no ocupa nada más que el 10%, me parece que indica Marx en el manifiesto, o el 5%. La realidad es que hoy la burguesía, antes digamos, de este virus, pues ocupaba ya el 95% de la población mundial. Y lo segundo es el control de los medios de producción, ¿no? Que luego extienden el capital, pero al final los medios o sea, Marx lo que explica es que necesitamos una revolución porque los ricos, una frase muy manida y muy repetida y mentira, es que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. O sea, ni los ricos son cada vez más ricos, o sea, Onassis y Bezos tienen patrimonios parecidos, y los pobres cada día son mucho menos pobres, ¿no? No solo a nivel económico, o sea, no solo a nivel ingresos, sino también a nivel calidad de vida. O sea, es decir, los pobres del mundo, pues muchos de ellos tienen acceso a Internet, tienen un smartphone, tienen lavadora, etcétera. Pero bueno, no es lo que nos ocupa. O sea, lo que nos ocupa es explicar por qué este libro me parece que tiene características liberales. Zizek explica, y además creo que lo hace muy bien, la segunda razón por la que por la que he dicho que el manifiesto comunista, pues eso, no tiene vigencia, ¿no? Que es justo lo contrario a lo que defiende él, ¿no? O sea, los ricos de hoy en día no manejan ningún medio de producción. Es decir, si pensamos en los ricos que todo el mundo piensa, pues Amazon lo único que tiene son servidores, no tiene fábricas. Bill Gates ni siquiera tiene servidores o muchos menos. Google tiene servidores y datos. Eh, Facebook tiene servidores, pero no tiene fábricas. Apple tiene fábricas, ni siquiera tiene, pero no vive de, su ventaja competitiva no es la fábrica, vamos a decir, o sea, es decir, Apple vive de una cuestión estética, de una imagen, de una innovación, pero no viven del medio de producción, o sea, no viven de hacer que su producto sea más barato, ni que su memoria en el ordenador o su capacidad o su procesador sea más potente. O sea, Amazon directamente, o sea, Apple directamente ni te dice cuál es su procesador, ¿no? O sea, Apple vende el por qué y no vende el cómo ni el qué. O sea, Apple vende el por qué. Tú tienes que comprar esto porque es Apple. Tú tienes que comprar el iPhone. O sea, pero no compite con Huawei a ver cuál tiene más gigas, ¿no? Entonces, digamos que las empresas punteras e innovadoras a día de hoy no están vendiendo sus medios de producción, oye, yo es que me meto aquí y hago coches más baratos que la competencia, sino que están vendiendo, vamos a decir, entre comillas, excelencia sin tener los medios de producción. ¿A qué me refiero con excelencia? Google te garantiza que vas a conseguir la información que tú quieres. Ecosia, aunque plante árboles no te lo garantiza, ¿no? Y lo mismo con Apple. O sea, Apple tú cuando lo compras es aspiracional completamente y dices voy a tener este ordenador, pero no te está vendiendo, oye, que es que gracias a que yo tengo los medios de producción vas a conseguir este ordenador que es más potente y lo vas a conseguir más barato.
Dudo mucho que la gente que tenga un ordenador Apple sepa realmente cuánto le ha costado, ¿no? ¿Y cuánto le hubiera costado un ordenador IBM o Compaq o Hewlett Packard, ¿no? O sea, al final no estás comprando el medio de producción, sino que estás comprando la aspiración a tenerlo, ¿no? La innovación y el servicio. Entonces, Sisek lo puntualiza muy bien en este libro, o sea, explica perfectamente por qué estos ricos ya no tienen este medio de producción y ya no se pueden aprovechar de esto. Entonces, digamos que el capitalismo ha superado esa dialéctica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, si los ricos no tienen ya los medios de producción, lo otro que tienen los ricos son dos cosas, son datos y son, eh, digamos, los ingenieros y el equipo, ¿no? O sea, ha pasado a ser un mundo mucho más de máquinas, aunque parezca contraintuitivo, a ser un mundo mucho más de cabezas, ¿no? Eh, si a Facebook mañana llegan, le roban todos los datos y se queda sin datos, no importa porque los recopilará otra vez. Obviamente tomará tiempo, segmentará peor los anuncios, etcétera. Pero nadie duda de que Facebook volvería a ser Facebook. Sin embargo, no lo sé, si a Henry Ford le quitas todas las fábricas, pues le hubiera costado volver a haber sido Henry Ford, ¿no? O sea, la ventaja competitiva, digamos que es el cerebro, la materia gris. Entonces, al haber desacoplado esta relación rico, medio de producción, y ahora ser rico, equipo, materia gris, digamos que superamos la dialéctica hegeliana del maestro, del amo y el esclavo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el amo ya no vende esta seguridad a cambio de, eh, sí, a cambio de vivir, ¿no? A cambio de no morir al esclavo, y el esclavo se puede rebelar y optar por su libertad, que esto es lo que está pasando cuando digo el esclavo me refiero obviamente en sentido figurado al empleado, ¿no? Hoy los empleados de estas empresas top y los empleados de cualquier empresa tecnológica que aporten un valor añadido, no me refiero solo a tecnólogos, porque como sabéis Google está contratando incesantemente, pues por ejemplo, filósofos para que su algoritmo sea más ético. Entonces, toda esta gente tienen una relación y un poder de negociación que no tenía antes el trabajador cuando el medio de producción era la piedra angular. O sea, es decir, antes daba igual a quién pusieras a pulsar el botón de la máquina, ahora la clave es quién programa la máquina, ¿no? Entonces, eso, digamos que hace que la situación quede completamente, se haya dado la vuelta completamente y el trabajador se libere completamente de la atadura del medio de producción y de la máquina. O sea, ahora para convertirte en billonario no necesitas ni heredar una máquina ni comprarla. O sea, puedes convertirte en billonario siendo un chaval joven que monta vídeos de 20 segundos como Snapchat, ¿no? Entonces, claro, eso democratiza las posibilidades de convertirte en un emprendedor de éxito, porque cuando digo billonario, obviamente no hace falta ser billonario para tener éxito, ¿no? Con mucho menos ya lo tendrías. Entonces, digamos que antes era necesario el medio de producción para llegar a la cúspide del mercado productivo. Y ahora solo hace falta materia gris y rodearte de un equipo potente, ¿no? Entonces, digamos que ahora cuando tienes o sea, por eso las condiciones laborales se han liberalizado un montón. O sea, cuando tienes un tecnólogo en tu oficina que es una pieza clave por tu algoritmo o es una pieza clave, vamos, porque tu canal es por ejemplo, un marketplace que necesita ir mejorándose, etcétera, pues al final el tipo te llega y te dice, oye, que mañana me voy a vivir a Berlín. Y claro, no le puedes decir que no. Él es el que maneja la información, él es el que tiene en la cabeza la arquitectura de tu empresa y te tiene muy pillado de ahí, ¿no? Sin embargo, antes no había esa posibilidad. Antes decía un tipo, yo no quiero darle más al botón, y le decías, no te preocupes, voy a contratar a otro que le dé al botón, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi reseña sobre este libro. Creo que es fundamental como explica, aunque él le llame la vigencia del manifiesto comunista, creo que al final el tiro sale por la culata y explica perfectamente por qué el manifiesto comunista nunca tuvo, pero menos ahora aún, vigencia
y que los dos problemas que puntualizaban, que eran los medios de producción y la poca burguesía que había, pues el ser humano, que siempre mejora lo imaginado y supera la realidad, supera a la ficción y al relato, pues ha superado los dos problemas y este manifiesto ha perdido vigencia. Así que bueno, dicho esto lo recomiendo y la verdad que sí sé que escribe muy bien y es divertido leer a quien piensa diferente. Un abrazo fuerte, hasta luego.